Está confundiendo posibilidades con probabilidades. Según su analogía, hoy podría encontrar $1.000.000 sobre mi cama o tal vez no. ¿En qué universo eso es 50-50? ¿Cuáles crees que sean las probabilidades de que Dios exista? Yo creo que son 0 porque yo creo en la ciencia. En 2017, mientras The Big Bang Theory se acercaba a su recta final, sus creadores Chuck Lorre y Steve Molaro enfrentaban una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría cuando se apagara el fenómeno que había definido una década de televisión? La respuesta fue arriesgada: volver al principio. Contar la historia del niño prodigio que lo empezó todo, pero en una época donde la genialidad era una carga, no un don. Así nació Young Sheldon. Al principio, parecía una jugada puramente comercial, un intento de mantener con vida una franquicia que ya lo había contado todo. Pero pronto quedó claro que el spin-off no buscaba repetir la fórmula, buscaba humanizarla. El primer episodio fue una declaración de intenciones, ambientada en Texas, con una fotografía cálida y una narrativa mucho más pausada. La serie no imitaba la comedia rápida de The Big Bang Theory. Era otra cosa, un retrato de una familia común enfrentando lo extraordinario. Y su centro no era la genialidad de Sheldon, sino las consecuencias de vivir con ella. El experimento funcionó, y lo que parecía una simple precuela se convirtió en una de las series más queridas de la televisión moderna. La expresión de una persona no siempre refleja lo que hay en su corazón. Esto lo cambia todo. ¿Cómo sabes en quién confiar? ¿No lo sabes? Eso es lo que hace la vida interesante. Mi abue solía enseñarme cosas que no me dejaban dormir. Durante 12 años, Sheldon Cooper fue un misterio, un genio insoportable, un hombre que podía resolver ecuaciones imposibles, pero no entender una simple conversación. En Young Sheldon, ese misterio se abre en canal. Por primera vez el público ve al niño detrás del mito, a un pequeño de 9 años con un cerebro brillante y un corazón confundido. En The Big Bang Theory, Sheldon es un adulto excéntrico. En Young Sheldon, es un niño vulnerable, ridiculizado por sus compañeros, incomprendido por sus profesores y frustrado por no poder adaptarse al mundo. Ian Armitage interpreta al personaje con una inocencia que Jim Parsons nunca tuvo la oportunidad de mostrar. Y es justamente eso lo que hace que esta versión sea tan poderosa. Nos enseña que detrás del sarcasmo, la arrogancia y la obsesión por el orden, había un niño intentando sobrevivir al caos. Cada gesto tiene un origen, cada trauma tiene un eco y cada manía una historia. Estas cosas pasan. Mi mamá me tuvo muy joven. Disculpe, no encuentro mis anteojos de seguridad. Bueno, pues aquí no están. Debo hallarlos. Nada es más importante que la protección. Si The Big Bang Theory giraba alrededor del intelecto, Young Sheldon gira alrededor de la familia. Los Cooper son imperfectos, pero profundamente humanos. Y por primera vez, el universo de Sheldon tiene algo que nunca había tenido: corazón. George, su padre, es el alma trágica de la historia. En The Big Bang Theory, Sheldon lo describía como un hombre infiel, perezoso y decepcionante. Pero aquí lo conocemos realmente: un padre agotado, con un matrimonio tenso, un trabajo ingrato y una familia que a veces no entiende, pero que ama más de lo que puede decir. Mary, su madre, es el pilar moral, una mujer de fe, pero también de miedo. Cree en Dios, sí, pero también en el deber, la culpa y la familia por encima de todo. Missy, la gemela de Sheldon, es la ironía hecha persona, la voz terrenal que equilibra la rareza de su hermano. Y Georgie, el hermano mayor, es la sombra olvidada del genio, el chico que vive comparándose, que se siente menos, pero que termina siendo, en muchos sentidos, el más valiente de todos. Young Sheldon nunca fue solo sobre Sheldon, fue sobre todos los que tuvieron que aprender a vivir con él. Una familia disfuncional, pero llena de amor no expresado. Una familia que, a pesar del caos, logra mantenerse unida, y eso la hizo universal. ¿Quieres que yo ponga esa cosa en el tejado? Sí. ¿Para ver quién gana un premio de ciencias? Es el premio más prestigiado en el mundo de la física. Lo voy a pensar. Cuando yo lo gane, tal vez te agradezcan mi discurso. Con el tiempo, los fans comenzaron a notar algo extraño. Young Sheldon no siempre coincidía con lo que Sheldon, adulto, había contado en The Big Bang Theory. En la serie original, Sheldon hablaba con desprecio de su padre. Decía que lo había visto engañar a su madre, que era un hombre que no merecía respeto, pero aquí lo conocemos realmente. Un padre agotado, con un matrimonio tenso, un trabajo ingrato y una familia que a veces no entiende, pero que ama más de lo que puede decir.
Los fans se dividieron. ¿Era un error? ¿Una contradicción? En realidad, era un mensaje, que Sheldon no es un narrador confiable. La serie planteó una idea brillante, que el Sheldon adulto recordaba su infancia desde el sesgo del dolor, y que el tiempo había distorsionado su memoria. Así, Young Sheldon reescribió el canon, no lo traicionó, lo reinterpretó. Le dio humanidad a los fantasmas del pasado, y de paso, redimió una familia entera que había sido mal entendida por una sola voz. ¿Estás escribiendo tus memorias o una novela de fantasía? Para tu información, memoria significa recuerdos, y estos recuerdos son míos. ¿Y desde cuándo no haces lo que quieres para hacer felices a los demás? ¿Qué tal una vez al año en tu cumpleaños? Desde su primer episodio, Young Sheldon tuvo una sombra sobre sí. Sabíamos que George iba a morir. Sheldon lo había dicho en The Big Bang Theory. Y el público vivía con esa expectativa silenciosa. Pero la serie no se apresuró a llegar allí. Durante 6 temporadas, fue construyendo esa relación con pequeños momentos. Una cena compartida, una disculpa no dicha, una mirada silenciosa entre padre e hijo. Cuando finalmente llega el episodio de su muerte, no hay morbo, no hay golpes bajos, solo tristeza. Una tristeza contenida, real, porque no estamos viendo morir a un personaje secundario. Estamos viendo morir al padre que Sheldon nunca logró entender y que nosotros, como espectadores, sí aprendimos a querer. Ese momento marcó un punto de no retorno. La serie ya no era una comedia sobre un niño prodigio. Era un drama familiar disfrazado de sitcom. Y su tragedia no fue la pérdida de George, sino la certeza de que, aunque el tiempo siga, nunca se recupera lo que no se dijo. Papá, espera. ¿Sí? ¿Puedo ir contigo? Claro. Podríamos jugar en el auto uno de esos juegos que te encantan. Me encantaría. El final de Young Sheldon no fue una sorpresa, pero fue exactamente lo que necesitábamos. El joven Sheldon se despide de su familia. Camina por los pasillos de Caltech, rodeado de adultos que no lo entienden, y por primera vez está completamente solo, sin la voz de su madre, sin el consejo de su padre, sin Missy, sin Georgie, solo él y el silencio. Y entonces, en una de las transiciones más bellas de la televisión reciente, la cámara cambia y aparece Jim Parsons, el Sheldon adulto, de pie en su apartamento junto a Amy Farrah Fowler, el niño, y el hombre, separados por el tiempo, pero unidos por el mismo vacío. La serie no necesitó finales grandilocuentes, no hubo fanfarria. Solo un cierre honesto, melancólico y profundamente humano. Uno que entendió algo que pocas franquicias entienden. No todos los finales necesitan una risa. Algunos solo necesitan silencio. Ten, este es para ti. No me voy a poner esta tontería. Comprabas tus camisetas en la tienda de cómics cuando te conocí. Y las seguiría usando, pero desaparecieron misteriosamente. The Big Bang Theory fue un fenómeno global, pero también fue una serie que, con el tiempo, se volvió víctima de su propio éxito. Repetitiva, caricaturesca, atrapada en sus propias reglas. Young Sheldon fue la respuesta, el giro emocional que la saga necesitaba. Donde la serie original mostraba intelecto, la precuela mostró alma. Donde antes había sarcasmo, ahora había ternura. Y donde todo giraba en torno al ego de Sheldon, ahora había empatía por los que lo rodeaban. El universo de The Big Bang Theory no sobrevivió por sus risas, sino porque aprendió a sentir, porque descubrió que incluso el genio más distante tiene un origen emocional y que la ciencia no puede explicar lo que solo el corazón entiende. Suficiente. Yo sé lo que es mío y me lo llevaré. Un día le dijo lo mismo a su primer esposo. Me gusta pensar que la preparé para ese momento. Durante años, Sheldon Cooper fue una caricatura, el genio que todos admiraban, pero que nadie quería ser. Con Young Sheldon, esa imagen cambió para siempre. Lo que antes era arrogancia, ahora es dolor. Lo que antes era risa, ahora es comprensión. Y lo que antes era una serie sobre un genio, ahora es una historia sobre una familia que intentó hacerlo lo mejor que pudo. En su versión adulta, Sheldon siempre hablaba de el contrato social, pero la ironía es que su historia siempre fue sobre lo contrario, sobre los vínculos invisibles que nos sostienen, incluso cuando no los entendemos. Young Sheldon no solo reescribió un personaje, redimió a toda una franquicia. Demostró que detrás de cada genio hay un niño asustado, y detrás de cada comedia hay una tragedia que nos hace humanos.